Juega online. Batalla con tus Pokémon y consigue todas las medallas. Descubre los mejores juegos de Pokémon online MMORPG gratis. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy volvemos al canal para traer un top muy interesante sobre juegos de Pokémon online multijugador más interesantes que hay actualmente. Explicaré los juegos de peor a mejor, con lo que empezaré con algunos juegos de navegador que tampoco están tan mal, pero para mí no son los más interesantes, aunque puede que a ti sí, así que no te lo tomes al pie de la letra. Vamos a empezar con el top de Pokémon Online MMORPG multijugador para 2023. Pokémon Vortex es un juego de Pokémon Online que funciona en el navegador, por lo que tampoco vas a tener que instalarlo. Aunque no es de los más vistosos, tiene algunos eventos activos de vez en cuando, por lo que siguen trabajando en el juego. En Pokémon Vortex tendremos diferentes tipos de mapa, como tierra, agua, planta, donde conseguir los diferentes Pokémon, además de variaciones muy llamativas como fantasma, místico, metálico o normal. Actualmente hay Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación incluidos, con mega evoluciones y ultra bestias, además de legendarios también capturables, incluso Fakemon denominados Pokémon Vortex. Creo que es uno de los pocos que encontramos en navegador con mega evoluciones, por lo que hay que aprovechar. Sobre los gráficos he de decir que no son muy novedosos, siguen el estilo de Pokémon Rubí, aunque eso no es un problema tampoco, ya que podemos pelear con ultra bestias, megas y mucho más desde nuestro propio navegador, sin tener que instalar absolutamente nada. Si hablamos de eventos tenemos todo tipo de ellos, desde captura de legendarios hasta aumento de Shiny por Navidad o Halloween, con lo que sigue muy activo y podemos disfrutar de eventos con la comunidad de Pokémon como Arceus o Eevee. Pokémon Showdown es un juego estilo batallas que podemos jugar desde navegador, instalador de PC o aplicación de Android, por lo que es uno de los más accesibles para todos. Este para mí es uno de los mejores de estilo multijugador, aunque no tenga RPG tal cual, ya que podremos pelear de forma personalizada con tus amigos o creando tus propios equipos con una decena de modos de combate. En Pokémon Showdown tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la novena generación, pero no solo eso, ya que tendremos movimientos Z, Dynamax, Gigamax, mega evoluciones en batalla y mucho más, ya que siempre se actualiza a las últimas generaciones. Podrás hacer tus propios equipos de distintas generaciones, como la octava o la séptima, y pelear con quien quieras. El juego tiene batallas de todo tipo, individual, dobles, competitivos o de alguna generación en específico. Una de las mejores opciones si quieres pelear con tus amigos fácil y rápido, ya que muchos preguntáis y sinceramente para jugar con tus amigos si solo quieres pelear, el mejor Pokémon es Showdown. Lo mejor es que podremos seleccionar el idioma, por lo que sí, al menos Pokémon Showdown lo podremos poner en español, algo que a muchos les ayudará bastante. Pokémon Blaze Online es un MMORPG gratis para PC, Mac, Android e iOS. Vamos, para todas las plataformas. Actualmente ha sido actualizado y podemos ver muchas mejoras en sus gráficos, además de combates en movimiento y gráficos muy coloridos. También tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación, disponibles dentro de la aventura. Actualmente las regiones que conocemos tenemos Sinnoh y J-Vallow, una región nueva incluida hace un tiempo. Lo mejor es que hay raids Dynamax incluidas, con eventos random por el mapa y un montón de novedades. Algo que me gustó es que tendremos un estilo de batalla rápido, por lo que si quieres buscar Shinies, pelear para levear, podrás hacerlo sin perder el tiempo. El juego, como digo, tiene muchísimo contenido tanto en PvE como PvP, algo que me gustó ya que podremos hacer todo tipo de eventos semanales y competiciones, además de eventos especiales como Halloween o Navidad. Los gráficos me encantan, muy llamativos y renovados, donde veremos el resto de jugadores por el mapa y con los que podremos pelear o interactuar. Si estás cansado de otros Pokémon Online más populares, este es un aire fresco muy recomendado. Pokémon MMO 3D fue uno de los primeros juegos hechos por fans en crear un mundo MMO donde puedes explorar, capturar y encontrar todo tipo de Pokémon como en Leyendas Arceus, pero antes de Leyendas Arceus. Puedes pelear en el mapa, donde verás misiones y otros jugadores también, aunque este solo va a estar disponible para PC, es el único que hay para PC y quería ponerlo.
En las batallas podrás controlar a tu Pokémon, por lo que sí, serás tú el que tenga que batallar y eso me encantó. Actualmente tendremos las regiones de Kanto y Johto disponibles, con sus Pokémon oficiales de la primera y segunda generación. Lo mejor es que tendremos sprites en 3D e incluso podremos personalizar a nuestro protagonista, todo mejorado hace poco con la última actualización a Unreal Engine 5. Como sorpresa, dependiendo de la hora y el día, podremos encontrar Pokémon especiales en diferentes zonas. Vamos, una experiencia muy completa de Pokémon que puedes jugar ya y que hacía mucho tiempo que no miraba, como el anterior, pero que merece mucho la pena tener en cuenta. Una opción ideal si buscas un MMO parecido a Pokémon Leyendas Arceus, pero multijugador, es lo bueno. Pokédex Games es uno de los juegos más antiguos de Pokémon Online, disponible para PC y Linux. Si te gustaba ser tu Pokémon, aquí podrás mover a tu Pokémon en el mapa durante los combates, haciendo algo más que simplemente mandarle un ataque. El juego está inspirado en los juegos de vista desde arriba de mazmorras, pero donde podremos capturar Pokémon, entrenarlos y pelear con otros entrenadores. Algo que me gustó en la dinámica de juego, que es muy diferente al resto de juegos y creo que es interesante. Si es verdad que es bastante desconocido, pero siempre me ha parecido bastante llamativo, aunque se ve un poquito raro. Por lo que he podido ver, tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación, incluidos algunos Shinies. El juego sigue en activo y tenemos muchos eventos, tanto para conseguir Shinies, hacer misiones especiales y encontrar Pokémon únicos. Los mapas son bastante llamativos, muy estilo MMO clásico, donde veremos a Pokémon desperdigados por las zonas, que podrán atacarnos o simplemente huir de nosotros. Un juego que ha mejorado muchísimo con el tiempo y que si te gusta este tipo de vista desde arriba y juegos más estilo mazmorras te va a encantar. Lo bueno es que tiene traducción al español, por lo que gran parte del juego lo encontraremos en español, aunque no es de las mejores traducciones, seamos sinceros. PokéMMO es uno de los clásicos del top, ya que ha seguido mejorando y aún no tiene todas las regiones, aunque le falta poco. Actualmente PokéMMO sigue siendo uno de los mejores juegos online, ya que podrás jugar en Android o en PC. Tienen las dos opciones. Yo he probado la aplicación de Android y la verdad que iba bastante bien. PokéMMO es uno de los clásicos, ya que tiene desde la primera generación hasta la quinta generación, con legendarios incluidos. Hasta ahora no se han incluido mega evoluciones o ultraentes, por lo que habrá que ver las nuevas actualizaciones. Lo mejor es que podremos jugarlo en español, por lo que para mí sigue siendo de las mejores opciones. Sobre las regiones tendremos algunas novedades, como 4 incluidas. Las 4 regiones son Kanto, Johto, Hoenn, Unova y Sinnoh, que tienen numerosas áreas y opciones para capturar más de 600 Pokémon. Y sí, Johto ha sido una de las últimas actualizaciones que han traído a PokéMMO. Una de las opciones que más me gusta de PokéMMO es el mercado global que tiene, ya que podremos vender todo tipo de objetos y Pokémon sin tener que spamear por los chats. Simplemente dejas tu objeto y se venderá tarde o temprano, o Pokémon. Algo que a mí me encanta, ya que te puede dar la opción de comprar objetos o Pokémon que necesites. El sistema de crianza es bastante sencillo. Si entiendes bien lo básico, podrás hacer tus Pokémon competitivos sin problema alguno, algo que me gustó. Por lo demás, tiene gráficos actualizados y se ve bastante bien, tanto en personajes como exteriores. Uno de los grandes juegos que no podía faltar dentro de la lista. El juego tiene sistema de batallas individual, doble, triple, con amigos o competitivo de varias clasificaciones. Un juego multijugador de Pokémon que siempre tenemos que poner de los primeros. Este año he tenido que ponerlo el tercero, ya que creo que por ahora no es el juego perfecto, sobre todo por las actualizaciones que han tenido otros juegos como Pokémon o Pokémon Revolution Online, que para mí, la verdad que teniendo más regiones y más Pokémon se hacen un pelín mejores ahora mismo que PokéMMO. Algo que quería decir también es que es un buen juego si simplemente vas a pasar un buen rato. Si no te gusta grindear o farmear, puedes pasarlo bastante mal, y te recomiendo otro, ya que aquí no tendremos demasiado postgame cuando hagamos la aventura y solo nos queda farmear y pelear en modo multijugador. Pokémon es uno de los últimos juegos que apareció estilo RPG, pero con misiones y mapeados muy diferentes. Este se parece bastante estéticamente a Pokémon Revolution Online. Y bueno, obviamente se parece, ya que es de los mismos creadores, pero con un modo de juego bastante distinto. Tendremos Pokémon disponible tanto en PC como Android, además de algunos mods que podemos añadirle.
Pokémon es uno de los juegos más nuevos que apareció en el panorama y que es perfecto para jugar con un amigo, ya que podréis hacer la historia en modo batallas dobles. El juego va avanzando según tu nivel, no el de tus Pokémon, por lo que tendrás que realizar misiones y batallas distribuidas por el mapa que encontraremos. Esto le da un toque más personal al juego y diferente comparado a los otros que hemos visto. Tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación, con Shinies incluidos y formas Alola. Por ahora no he visto mega evoluciones o ultra bestias, por lo que habrá que esperar que poco a poco lo vayan incluyendo. Sobre las regiones, actualmente podemos viajar por Kanto, Johto, Isla Sevi y Unova, con gráficos estilo 3D que a mí en particular me encantan, aunque no he visto muchos cambios desde el último top. Es una buena opción para los que buscan algo divertido con la que jugar con amigos, sobre todo si tienes ordenador, ya que podrás hacer equipo y combatir juntos para avanzar en la historia, tanto entrenadores como gimnasios. Lo mejor es que podremos combatir y capturar algunos legendarios como Cobalion, Hertran o Thunderous. Pokémon Revolution Online es uno de los juegos más veteranos de mis tops, y es que con este empezamos ya en la parte seria del top. Lo mejor es que podemos jugar Pokémon Revolution Online en inglés desde PC o Android, por lo que es una opción perfecta si te gusta el estilo más clásico de MMO. Pokémon Revolution Online es un juego multijugador RPG con Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación incluidos. Gracias a las últimas actualizaciones tendremos disponible tanto las mega evoluciones como los movimientos Z, que podremos conseguir con eventos. Por mi experiencia es un juego muy divertido que cambia mucho la historia, haciendo las batallas más difíciles que en la versión original. Los Pokémon pelean en movimiento, algo que se ve perfecto con sprites en 3D y muy actualizados. Contaremos con tipo hada y daño físico y especial, además de mejoras en ataques y habilidades. La experiencia se nota mucho más complicada que los juegos originales, pero eso seguro que para muchos no es un problema. Sobre las regiones, es lo que más cambios ha tenido, ya que cuando yo empecé a jugar solo había 2 regiones, Kanto y Johto. Actualmente encontraremos Kanto, Johto, Hoenn, las Islas Sevi y Sinnoh incluido, por lo que hay una gran variedad de mapas que podremos jugar, además de zonas como las Islas Vulcan, la región de Astrela y las Islas de los Pájaros. Por ejemplo, hay muchas más, aunque tienes otras zonas diferentes donde jugar y que esto a mí me parece alucinante. Lo mejor es que el juego sigue bastante vivo, con eventos cada cierto mes donde podremos conseguir las megapiedras, movimientos Z y mucho más. Esto hace que sea uno de los mejores del top, y que sinceramente si buscas una experiencia un poco mejor que PokéMMO, este me parece la mejor opción hoy en día, disponible tanto para PC como Android, algo alucinante.